Estaba escuchando con mucha atención los problemas que tenemos de salud, los problemas actuales y los problemas futuros. Se ha hablado mucho de la vacuna y a mí lo que me preocupa, Eduardo, si quieres que te sea sincero, es que se creen sobreexpectativas con respecto a lo pronto que puede estar esta vacuna. Así es. Y yo creo que hay que dejar a los científicos, a los especialistas que hagan su trabajo, pero hacer nosotros el nuestro, ¿no es verdad? Lo que nos Así es. corresponde Mira, hacer. Entonces tú... yo estoy plenamente de acuerdo con eso. O sea, las medidas que se toman de precauciones no hay que levantarlas porque ya viene la vacuna. Eso es absolutamente ingenuo y peligroso. Las vacunas tienen, como cualquier otro sistema, tienen que pasar por un sistema de hacer una investigación en personas que no tienen COVID, que se exponen en el día a día y se va a ver si realmente es eficaz o no, porque lo que interesa saber es que la vacuna proteja. Ese sistema, dura varios meses, porque tú tienes que tener un número muy grande de personas, no solamente en el Perú, sino en 6, 8, 10 países, un número muy grande, y vas a ver si realmente impacta y protege o no protege. Protege 10%, 50%, 80%, es decir, es muy importante tratar de ver eso, y eso se demora. Después viene la etapa de producción. O sea, tú terminas el estudio, tienes que analizar tus datos y después de eso dices, ok, esta vacuna protegió 80%. Bueno, ahora comencemos a fabricarla. Solamente hay una vacuna que ya se está fabricando, aunque todavía no hay resultados. De tal manera que si esa vacuna se demuestra que es buena y se aprueba, al día siguiente está en la farmacia. ¿Te das cuenta? O sea, no hay que esperar que se produzca. Esa apuesta que hizo esa empresa está respaldada por la Fundación Slim, que si esa vacuna no sirve, todo ese material tiene que ser deshecho y se perdieron 200 millones de dólares. Claro. Esa es un poco la garantía, lo que hay. Ahora, ¿cuándo vendrá la vacuna? Yo creo que no se puede aventurar saber si van a ser buenas o no, pero no creo que antes de 6 a 8 meses tendríamos una vacuna puesta en el mercado internacional. Esa es mi impresión. Sin embargo, es muy difícil hacer una apreciación y decir, por eso yo estoy absolutamente de acuerdo que está bien, la vacuna vendrá, ojalá que venga pronto, pero entre tanto tenemos que ajustar todas nuestras normas. Ahora, doctor Gotuso, ¿cómo está? Yo siento que hay un alto nivel de positivismo respecto a la vacuna por parte del Ejecutivo. Sin embargo, no se dice lo que se debería decir con el inicio de los ensayos clínicos. La vacuna se está probando, pero no se está probando en dos aspectos. Uno, su efectividad, pero lo más complicado y de lo que no se está hablando son los daños colaterales que podría generar. Hay cierto peligro de adelantar vacunas y dárselas a la población y que éstas generen problemas adversos, como en algún momento en la historia de las vacunas se han producido. Y ahí creo yo que deberíamos también puntualizar. Claro, pero eso lo deben saber lo que son los voluntarios. ¿Te das cuenta? O sea, si tú vas a ser voluntario, tienes que leer muy claramente el consentimiento, porque tú tienes que aprobar recibir o placebo, o sea, quieres recibir agua o vas a recibir vacuna. Tú no lo vas a saber y el médico no lo va a saber hasta el final del estudio. Y entonces los efectos adversos tienen que ser claramente reconocidos. Por eso es que se tiene que entrar en estudio con miles de personas. Claro, pero ese estudio, solo en uno de los laboratorios, el estudio demora 25 meses, con lo cual se cumple... No. O sea, perdón, esos son los efectos. Es que tú tienes que mirar dos cosas. El efecto que es inmediato, ¿no? O sea, la primera cosa que tú vas a ver es que en 3 meses o 4 meses, porque eso se analiza cada mes, si realmente protege o no protege. Es decir, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es la que dices tú, ¿qué pasa a mediano plazo o largo plazo? ¿Va a haber protección contra una reinfección?
etcétera, van a ser su vida normal. Todo eso no lo sabemos. Claro. O hay un Es decir, efecto a ¿cuánto largo hay que plazo. medir en ese plazo? Por eso se están dando 2 años, Eduardo, porque entiendo que lo que se quiere medir es la duración de la protección que te genera la vacuna para ver cuánto te tendrías que revacunar, y en segundo lugar medir también los efectos secundarios que pueden, algunos de ellos, no darse en el corto plazo, ¿no? Claro, por eso es que hay infelizmente 4 o 5 vacunas que están por entrar a hacer los estudios. O sea, no sabemos primero cuál es la eficacia, en segundo lugar cuál es el tiempo de eficacia, y en tercer lugar cuál es la tasa de efectos adversos. O sea, hay varios temas en la vacuna y finalmente es el costo. Te das cuenta, el grupo de Oxford, que es lo que ha hecho la negociación con Gates, va a poner pues a $5, otras van a costar 40, 50. Bueno, pero en ese momento no sería importante si es que es la mejor vacuna y nos protege al 90%, mientras la otra protege al 70%, etcétera. Pero estamos de acuerdo de que todo eso es parte de un programa de investigación. Nada de eso va a ser en población general. La población general vendrá mucho después. Es decir, recién vamos a ver lo que va a ocurrir con esos estudios. Y esos estudios yo creo que con suerte van a terminar en febrero, marzo, y ojalá que la producción de esas vacunas ya esté listas para que se comercialicen en un mes, una cosa así. Ahora, pero eso es de saber de que van a dar buenos resultados, pero eso todavía no lo sabemos. Exacto. Se han probado 16 vacunas para SIDA y ninguna ha trabajado. Así es. Nicolás, una de las cosas doctor, una de las cosas que hemos estado conversando sobre el tema de la vacuna aquí es, luego del anuncio del presidente la semana pasada, es, claro, estamos yendo a asegurar la compra de lotes de vacunas para tenerlas a disposición lo más rápido posible. Pero ¿por qué no explorar esta opción de la producción como sí lo hizo México, como lo ha hecho Argentina? Y yo sé que la respuesta será, bueno, el país no tiene la tecnología, no tiene la infraestructura, que como bien claro lo han señalado algunas personas que cuestionan obviamente que el país pueda tener un laboratorio de alta gama, ¿no? Sin embargo, es válida la pregunta. ¿Por qué no podemos nosotros producir la vacuna, comprar seguramente la tecnología o pedirla, ¿no? Para que esto sea hecho por el Estado, por el gobierno, y que asegure además tener dosis para los 30 millones de peruanos cuando lo requieran y lo necesiten, y no estar dependiendo de otros, ¿no? Y de fuera también. No tenemos tanta tecnología ni tenemos el expertise, o sea, la experiencia de fabricar vacunas. Vacunas es un tema tecnológicamente complejo. Ahora, digamos, lo que está pasando con las compañías, por eso es que se buscó la Fundación Slim. Esas compañías están recibiendo el apoyo de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford, que están autorizando que se produzca. Pero eso va a ser, son 200 millones de dosis que se van a poner. Lo que pasa es que el Perú tiene que hacer, y ahí yo tengo que felicitar a Relaciones Exteriores, son 220 países en el mundo, unos más grandes, otros más chicos. En el momento que se produzca, la Organización Mundial de la Salud está reconociendo que debe haber el 20% de cada país debería recibir. ¿Qué es el 20%? Es el primer grupo que debe recibir vacunas. O sea, tú tienes que hacer una política importante de quiénes son los que deben recibir vacunas inicialmente. Y yo te diría desde ahora que debe ser el personal de salud, los bomberos, los policías, los voluntarios que están cuidando pacientes, etcétera, y finalmente las personas de alto riesgo, o sea, los que potencialmente pueden fallecer. Entonces, eso es lo que se debe ir preparando, porque tú te imaginas que vengan 2 millones de dosis de vacunas, que además se van a poner en un mes la segunda dosis. Tienes que tener todo una preparación desde ahora. O sea, es mejor que nos preparamos. Puede ser que ninguna vacuna sirva, pero sí es bueno que nos preparemos, sabemos dónde hay cadenas de frío, etcétera, porque todas estas vacunas requieren cadenas de frío. Entonces, todo ese sistema tiene que prepararse. Y eso es importante, que el Ministerio de Salud convoque a muchas personas. Hay un tercer grupo que está New House, con un grupo privado, tratando de apoyar de que el país tenga vacunas, que no nos quedemos, como ya pasó, no sé si recuerdan H1N1, cuando la gripe aviar,
Bueno, comenzaron a producir una vacuna y resulta que 8 países compraron el 90% de la producción, que eran los 8 países ricos del mundo. Eso es inaceptable, te das cuenta, porque estaban comprando para toda su población y no estaban privilegiando a sus grupos de riesgo para que hubiera vacunas en otros países para vacunar a las personas que pueden fallecer. Entonces, desde ese punto de vista es claro que tiene que haber una discusión, tiene que recibir el país un plan de cómo es que se va a estructurar la vacunación cuando venga, pero eso hay que prepararlo desde ahora, que no nos agarre que llegan las vacunas y recién la gente se pone a pensar, como ha pasado con la pandemia, que después de 100 días llega a una provincia y resulta que nadie se ha preparado para todos los problemas, que falta el oxígeno, que falta esto, que falta... Cuando eso han habido 100 días para prepararnos, ahora tenemos que preparar al país para poder hacer una campaña de vacunación, pero también Relaciones Exteriores tienen que negociar a nivel mundial cómo hacer para que Perú no se quede fuera. La ventaja que tenemos es la siguiente: cuando se hacen estudios en un país, ese país tiene el privilegio de conseguir. Yo cuando hice unos estudios en 2008, 2010 sobre nuevas drogas para tuberculosis resistente, la primera condición que puse es qué pasa si estas drogas son buenas y se van a demorar en registrar, que esto y el otro. Me dijeron, doctor, el Perú recibirá de uso humanitario lo que el Programa Nacional requiera. Y el Programa Nacional durante 3 años recibió unas drogas que eran potentísimas y que permitieron salvar a esta tuberculosis extra resistente. ¿Por qué? Porque hicimos investigación en Perú. Entonces, al hacer la investigación en Perú, el Perú tiene el privilegio, digamos, de que si hay vacunas y una de ellas es buena, el Perú estará pues en los países que va a recibir temprano. Por eso es que los proyectos de investigación deben ser apoyados de manera intensa. Nada de pedir 25 documentos, hay que manejar todos los aspectos éticos muy claros para la población que va a entrar a los estudios. Pero también debe acelerarse los procesos, sin saltarse la valla. O sea, tenemos que hacer bien, pero no tenemos que demorarle. Esos son mis comentarios en relación a los programas. Ahora, Eduardo, yo creo que el resumen que has hecho de cómo enfrentar el tema de las vacunas, cómo actuar con la oportunidad, cómo estar preparados, estamos claros. Sin embargo, todavía no tenemos la vacuna. Y la vacuna se está llevando gente extraordinariamente valiosa. Nosotros mismos hemos sido golpeados. Ayer se fue Higinio Capuñay, hace una semana se fue Ricardo Cervera, que era un extraordinario periodista y persona. Estamos perdiendo gente valiosa, entonces es muy importante que hagamos lo que nos toca hacer. Entonces, por ejemplo, uno de los temas sobre los que tú has llamado la atención es la necesidad de que los ciudadanos nos comprometamos en el cumplimiento de los protocolos, pero por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez personalmente en una carta dirigida al presidente ha llamado la atención sobre un hecho tan simple como este. Si la mascarilla es un instrumento vital para luchar contra el coronavirus, o sea, necesitamos 2 cosas: que todo el mundo tenga mascarilla, para lo cual el Estado tendría que distribuirlas, y en segundo lugar que las mascarillas sean las adecuadas, porque eso es otro problema, ¿no es cierto? La gente está usando casi cualquier cosa como mascarilla, que no te garantiza en absoluto protección. De acuerdo. Mira, este es un tema que el grupo de expertos ha pedido, incluso se ha hecho una conversación con la Sociedad Nacional de Industrias, porque eso significa que tú tienes que tener una producción muy alta de mascarillas N95 de buena calidad. Y el Estado debe negociar con gente que hace inversión para decir, ok, ustedes van a invertir, su fábrica cuesta 100 millones de dólares o 100 millones de soles, lo que sea, nosotros le garantizamos tal compra para que ustedes puedan invertir. Entonces, esa negociación nosotros sí queremos. Yo me acuerdo la doctora Cota Ballenas insistió en esto, me decía, Eduardo, mira, ¿cuál es la necesidad de mascarillas cada semana? Es decir, el país requiere no solamente ahorita, van a requerir probablemente por un año, y de ahí en adelante las mascarillas quedarán solamente para todo el personal de salud. Entonces, yo creo que el Ministerio de Industria con el Ministerio de Salud tiene que negociar para promover una inversión, así como me estaban hablando de promover una inversión para tener una fábrica de vacunas, que es altamente complejo, pero sí una fábrica de mascarillas. Es decir,
nosotros vamos a necesitar 20 millones de mascarillas al mes o 30. Bueno, eso el Estado peruano tiene que negociar y decir, ok, nosotros garantizamos que vamos a comprar para que su inversión sea adecuada, como se hace con cualquier inversionista que nos monta una planta, y entonces tiene que tener algún margen de utilidad, pero nosotros necesitamos que esas mascarillas no falten, porque en el mercado el presidente Trump dijo que la 3M no vendía a nadie, sino más que Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? O sea, eso no es posible. Tenemos que tener una opción, y me parece muy importante el comentario que ustedes traen a función, es decir, la producción de mascarillas de calidad debe ser un hecho importante en el Perú. Ahora, lo que es increíble, Eduardo, es que estemos hablando de esto como algo que hay que hacer cuando ya tenemos más de 5 meses en esto, ¿no? O sea, bueno, el ministro Marto dice hay un problema con la burocracia, ¿no? Y tú mismo lo acabas de señalar. Pero pasémosle por encima a la burocracia, como está ocurriendo en la sociedad civil. Has visto que en montones de regiones, ciudades, pueblos, donde no hay, por ejemplo, plantas de oxígeno, la propia gente está poniendo su planta de oxígeno, sin esperar que si el gobierno regional, el ministerio, que si se ponen de acuerdo, que si el trámite, lo hacen ellos directamente y resuelven el problema. Bueno, esa es una de las grandes enseñanzas que tenemos que hacer, que el Estado peruano tiene que ser cambiado, es decir, tiene que ser un Estado, digamos, claro, transparente, a prueba de corrupción, pero que se vuelva eficiente. Esa es la gran revolución que requerimos en el Perú. Tú no puede ser que tú vayas a abrir un negocio y tengas que pasar 3 meses llenando papeles que nadie va a leer, etcétera, etcétera, y después tenemos a los guardianes que van a ver que si la puerta midió 1,10 m o 1,20 m y te quieren sancionar, cuando no hay una promoción de la actividad social y económica, si no hay controles. O sea, a la gente importa los controles y no le importa la actividad social. Entonces, la gente que tiene una cuestión privada, ustedes, por ejemplo, exitosa, es parte del esfuerzo privado de mucha gente. O sea, eso hay que promoverlo. O sea, digamos, hay que promover la cuestión del Estado. No puede ser controlista, tiene que ser promotor y tiene que ser eficiente. Eso, ¿no? Eso es lo, La burocracia no puede estar por encima de la vida, ¿no? Mire, fíjese que ha pasado esto con las plantas de oxígeno. Hay chicos en las universidades que han creado plantas de oxígeno y que no han tenido los permisos correspondientes por un tema burocrático. El tema de lo que hablaba en un momento Nicolás, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, sobre el grado o el tipo de oxígeno, ¿no? Industrial, que podría también haber servido en su momento para poder utilizarlo. Sin embargo, no se utilizaba por una cuestión burocrática también, ¿no? Y eso, y entre otras cosas más. Mira, yo tengo 2 modelos que me chocan temprano, que es mi instituto, el Instituto de Medicina Tropical. He esperado 10 semanas para poder hacer pruebas moleculares. 10 semanas, como si estuviéramos manejando sustancias radiactivas, etcétera. Las universidades en el Perú tienen unos laboratorios excelentes y tienen personal muy bien entrenado. Pero tenemos que no poner tantas trabas. Nosotros estamos tratando de hacer un proyecto de investigación sobre tratamientos en fases tempranas y realmente es lamentable cómo uno pasa un papel, otro papel, una coma y después vienen a controlar todo. Es decir, te pierdes un montón de tiempo en cosas que no tienen importancia. O sea, el control debe ser sobre los asuntos éticos. Es decir, este es el asunto, este es lo más importante, que la persona entre y conozca bien qué es entrar en un proyecto, que puede salir cuando él quiera, etcétera. Entonces la administración es muy, digamos, es muy lenta. Nosotros también estamos tratando de juntar los recursos de la gente, de los iqueños que están fuera de Ica para comprar una planta de oxígeno. O sea, en mi tierra el hospital no se da abasto con el oxígeno. ¿Te das cuenta? O sea, es una cosa dramática en todo. Y la gran experiencia inicial fue lo que pasó en Iquitos. Fue la iglesia y una mina que resolvieron el tema. En 3 días resolvieron el problema de tener 2 plantas gracias a la iglesia de Iquitos y gracias a Buenaventura. Es decir, eso es lo que tenemos que hacer, es decir, trabajar y promocionar y crear pues una cultura de eficiencia, ¿no? Sí, esa es mi recomendación. Eduardo, tú has llamado, yo no quiero que terminemos la entrevista sin hablar, es decir,
Tú has llamado la atención no solo sobre la importancia de cumplir nosotros los protocolos, de acabar con la burocracia, ¿no es cierto?, tener un Estado eficiente, sino también ha sido muy reiterativo con respecto al nivel primario de atención. Y ayer mostramos, Eduardo, unas imágenes tremendas en Chosica de un centro de salud, en el momento que estamos hablando de priorizar el primer nivel de atención, que no tiene agua potable, donde los baños no sirven para nada, es una porquería sucia a los que no se puede entrar, donde los techos de calaminas se están cayendo, donde los equipos de protección personal se los entregan una vez a la semana, es decir, te cambias el mandilón una vez a la semana y estás atendiendo todos los días pacientes contagiados, a los cuales le estás tratando de dar atención. Entonces, algo hay que hacer para cambiar este estado de cosas, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí se tiene que seleccionar, pues ahí es donde yo quisiera a los grupos administrativos que digan, ok, hay 200 centros, pero 200 centros no se pueden abrir, es decir, no hay condiciones, no hay personal, no hay facilidades, ok, vamos a abrir 80, pero los 80 tienen que estar bien implementados, ¿te das cuenta? O sea, ese es el tipo de respuesta que uno requiere en 24 horas, es decir, ok, ahí en San Juan del Lurigancho hay 48 centros de salud o postas. Muy bien, veamos cuál de las 48 está para fortalecer, ahí ponemos los recursos, ponemos los materiales, resolvemos esto, ponemos oxígeno a un costado, en una sala al costado, una carpa al costado, para dar oxígeno transitorio, comunitario, y después si eso falla va a otro hospital, etcétera. Es decir, ese es el tema que yo creo que hay que fortalecer los niveles primarios.